duda quisiéramos no tener que comentar, que no existieran estas cifras, pero es la situación que estamos viviendo en materia de seguridad. Los primeros 4 meses de este año 2025 se registraron 19 casos de secuestro. Queremos conocer en cuánto va la cifra, porque lamentablemente ha aumentado en estos 2 meses que ya han transcurrido también desde abril hasta la fecha. Para eso nos acompaña el subcomisario Orlando Salazar de la Brigada de Investigaciones Policiales y Antisecuestros aquí en Concepción. ¿Cómo está, subcomisario? Muy bien, buenos días Camila, buenos días Luis. Efectivamente, como usted lo dice, el alza de los secuestros este año ha sido considerable en relación a los años anteriores. Sin embargo, la cantidad de secuestros reales ha tenido un alza de un 2.6%. De que se me olvide agradecer la oportunidad y la invitación de estar hoy acá en el matinal, poder transmitir un poquito de la realidad de las policías en el ejercicio diario de las funciones y de la investigación. Poder también dar a conocer las instancias institucionales que tiene la Policía de Investigaciones para abordar estos delitos, un delito complejo de secuestro. Sí, bueno, para que nos comente, porque habla de reales, de secuestros reales, cerca del 2%, sí, versus el dato de secuestros en general que hablan de 19 de los primeros 4 meses. ¿Cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que ahí estas cifras apuntan a los secuestros que son denunciados. Una vez que los secuestros son denunciados, comienzan las diligencias de investigación, dirigidas por el Ministerio Público en todos sus casos, y en el transcurso algunos se van descartando porque no tienen los elementos básicos de un secuestro, independiente de la tipología del secuestro o la motivación del secuestro, independiente de eso, que en el camino se van descartando, las versiones de las víctimas no coinciden, el trabajo del sitio de suceso no coincide, la evidencia técnica o tecnológica no coincide con los relatos. Entonces, de cierta manera, los ingresos por denuncias por secuestro tienen esta alza. Sin embargo, en los secuestros reales tiende a disminuir un poco la proporción, este 2.6%. Claro. De todas maneras, con respecto del año anterior, han aumentado, ¿no? Han aumentado en esta cifra que podríamos decir es baja. Claro. ¿Verdad? Pero que igual queremos entender cómo en la región del Biobío particularmente se están generando este tipo de delitos. Porque hay quienes dicen están asociados directamente al crimen organizado, a bandas criminales, muchas de ellas nacionales, otras internacionales. ¿Cómo opera aquí en la práctica? Sí, efectivamente. A nivel nacional ha generado un alza, y este dato es súper preciso, porque el 2021 al 2022 es en donde tiene casi un 70% del alza de los secuestros. Y en este estudio, que lo tiene la Fiscalía Nacional, en estos 10 años han ocurrido alrededor de 5.800 secuestros en 10 años. Para entender también un poquito el fenómeno, entre 2021 y 2022 son años pandémicos. Exacto. Y ahí es donde tuvimos el boom de los secuestros. Son años pandémicos, son años de este control migratorio un poco olvidado. Más laxo. Justamente, son tiempos en donde la situación social era un poquito más complicada, tanto en el país y en la región, lógicamente. Okay. Entonces, desde ese punto de vista, desde el 2022 en adelante, comienza a establecerse la curva de los secuestros. Esa alza de casi 100%, de 400 a 800 en el 21-22, tiende a bajar a 600, 500 a nivel nacional en los años siguientes. Y en Concepción, o en la provincia de Concepción, aterriza con un cercano a los 20, 25 por año de ocurrencia. VIPE, Antisecuestros Concepción, el año pasado tuvo alrededor de 18 secuestros. Y este año, en lo que va del año, tenemos 12 causas de secuestro. 12. De las 12 hay 4 que no poseen ya estos elementos básicos para determinar que sea un delito real o que en la conclusión de esta investigación tenga los parámetros mínimos para un secuestro. Entonces, un tercio se descartó. Podríamos hablar de 8 en lo que va el semestre. Si proyectamos esta cifra a final de año, podríamos hablar de unos 15, 16 secuestros reales que podríamos mantener. Eso en comparación al año anterior, solo hablamos de dos reales más que el año anterior. Bueno, entre esos me imagino que está lamentablemente esta joven que se había gastado el dinero de la mensualidad de la universidad y denunció un secuestro.
por ejemplo, ese tipo de casos, pero ¿cómo se tipifica el delito? Puede ser muy básica esta pregunta, pero uno se queda con el concepto de secuestro de lo que ha visto en las películas, qué sé yo. ¿Cómo se tipifica el delito de secuestro? En lo básico, en la terminología penal, el delito de secuestro es a quien prive de libertad a otra persona. Básicamente es eso. Quien prive de libertad sin el derecho de privarlo de la libertad va a incurrir en el delito de secuestro. Y esa víctima va a estar sometida a no poder trasladarse, en definitiva. Ese es básicamente el secuestro en su más base o en su más mínima expresión, el secuestro. Y después le sumamos los apellidos, Después secuestro vamos, con extorsión. Justamente, con lesiones, con mutilación, secuestros con homicidio, secuestros con violación, secuestros con extorsión, secuestro... Y en ese mismo parámetro vemos las motivaciones. Okay. Porque desde el 2022 hacia atrás, la mayoría de los secuestros tenían que ver con temas familiares, con rencillas entre familiares o vecinos, parejas o exparejas, ¿ya? Y hoy día tenemos motivaciones que van desde el ajuste de cuentas, el control territorial de una banda criminal instaurada en un sector, el cobro excesivo de préstamos informales, que es el fenómeno del gota a gota, que todos esos puntos derivan o terminan en la privación de libertad de alguien. Perfecto. Entonces, bajo esa lógica, bueno, antiguamente también se hablaba de que había secuestros ideológicos, secuestros religiosos, y lo vimos con anterioridad, pero hoy, y como bien dices tú, Camila, este fenómeno del crimen organizado ha modificado un poquito la acción de imputado en relación al secuestro. Ahora, de estos 12 casos, usted nos dice, aquí en la provincia de Concepción, sí, 4 han sido descartados. Claro. Quedan 8. Entendemos, no podemos ahondar ni dar muchos detalles respecto de estos 8 secuestros, pero ¿a qué responden? ¿A cuál de las clasificaciones que usted ha comentado responden o corresponden más bien estos 8 secuestros actualmente? Principalmente ajuste de cuentas, control territorial, criminal, okay, y violencia excesiva en procesos ilícitos diarios. ¿A qué quiero apuntar? Cuando hay una banda criminal instaurada en un sector, llega una segunda banda criminal que quiere apoderarse del sector o de la plaza. Y no voy a definir si es de nacionalidad chileno o extranjero. No, es un sector, es muy apetecido un sector para poder delinquir. Este sector está controlado por una banda, por una familia, quizás de antaño, donde sus papás, donde sus abuelos ejercieron el delito, por ejemplo, de tráfico. Llega esta segunda banda y quiere tomar control y posesión del lugar. Porque tiene muy buena accesibilidad, porque ya los clientes, consumidores, etcétera, conocen de que ese es un punto importante de venta. Llega y comienza la rencilla entre ambas bandas, en la que es la local versus la que viene a instaurar. Y en esta rencilla es donde comienzan los problemas. Comienzan las amenazas con armas de fuego, comienzan los disparos con armas de fuego, los enfrentamientos con armas de fuego, y eso va agravando porque va en una escala de violencia, y ese termina con el secuestro del hijo o el sobrino del líder de la banda contraria. Alguien que sea de interés para las... Absolutamente. Ahora, usted decía que esto se agravó en Chile entre el año 2021 y 2022. Así es. E hicimos mención también de lo que estaba pasando en el contexto migratorio. Exacto. ¿Cierto? Este relajo quizás de lo que estaba pasando en las fronteras de nuestro país. Preguntarle entonces, ¿estos delitos de secuestro hoy día se asocian más a personas extranjeras que los estén cometiendo, a chilenas, para entender también y aclararlo con las policías, básicamente? Sí, tiene que ver... hay tendencias ideológicas extranjeras en el accionar de los delitos, sí las hay. ¿Tendencia ideológica? Sí, de cultura criminal, sí, okay, sí existe. Hay tendencia de mejorar los protocolos delictivos de los nacionales, también los hay. O sea, le están enseñando a los delincuentes chilenos cómo actuar. Y los delincuentes chilenos se están tratando de equiparar en base a la violencia que ocupan personas de otra nacionalidad. Básicamente porque no quieren perder el control, claro, de lo que hablábamos recién. ¿A qué hoy? Y pongo este ejemplo gráficamente. En un sector X de Concepción llega una familia de X nacionalidad, una mujer y sus 2 hijos. Llega, se instala en la calle principal de este sector. Las vecinas
los vecinos comienzan a ayudar. ¿Y usted qué necesita? Sus niños son chiquititos, están en el colegio, están en el jardín. Y comenzamos, porque no solo el penquista, en Chile es así. Sí. Comienzan a ayudar a la persona, le buscan trabajo a la señora, a la mujer, los niños los matriculan en un jardín, los ayudan con mercado, los ayudan con el pago de la luz, etc. Entonces ella se inserta dentro de este sector. Al mes, a los 2 meses, llega su primo. Y a los 6 meses llegan 2 primos del primo. Y llegan 2 primas del otro primo que ella ni siquiera conoce, y esa familia de ser 3 pasó a ser 8. Y los vecinos comienzan a dar la alerta. ¿La alerta de qué? De que está llegando 2, 3 motos con reparto de alimentos, vehículos que hacen Uber, patentes que no corresponden, sujetos que nadie en la vida ha visto. Comienza la rencilla, aparece una banda rival disparando en esa casa. Esa es más o menos la dinámica de lo que nosotros sectorizamos como punto importante. Donde esa mujer originalmente que estaba ahí, de alguna manera pasa a ser utilizada o incluso en algunos casos víctima. También para entender un poquito de algún otro delito, sí, exactamente. Claro, y preguntarle, bueno, sin bajarle la gravedad a este ámbito de la delincuencia. Exacto. ¿Estamos lejos de secuestros a familias para obtener dinero, a empresarios para obtener dinero? Lo hemos visto en otras instancias, hemos visto estas situaciones, pero en menor medida, por lo menos lo que se ha conocido mediáticamente. ¿Estamos todavía lejos de aquello? ¿Nuestra legislación, nuestras policías logran controlar esto para no perder el control como pasó en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo? En ese punto es donde la brigada en la que yo pertenezco, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, antisecuestro, instaura métodos de trabajo para abordar este tipo de delitos, precisamente porque a nivel institucional ha existido capacitación con policías extranjeras, vale decir, España, Colombia, Brasil, donde son países que nos llevan mucha ventaja en estos temas y que ellos han encargado de capacitarnos tanto a Policía de Investigaciones y también, y no quiero olvidar, a nuestros compañeros de lucha, carabineros, igualmente ellos han tenido capacitación. Entonces, la institución desde estos puntos de quiebre, de secuestro, ha tomado carta en el asunto. Y hoy día la VIPE, a nivel de Macrozona Sur, a nivel de VIPE metropolitana, tiene oficiales capacitados en negociaciones policiales, en negociaciones en extorsión, en manejo de incidentes críticos. Y en este manejo de incidentes críticos, súper breve. Incidente crítico, una toma de rehén, por ejemplo, un robo en un banco que termina mal, y los perpetradores tienen que tomar el rehén a la cajera o a un guardia, etc. En ese tipo de incidentes críticos es donde VIPE tiene que hacerse cargo. En sujetos parapetados, en una casa que un tipo no quiere salir de la casa, está armado, tiene a su ex esposa en el interior, llega a VIPE y tiene que instaurar este método de trabajo. En sujetos con intenciones suicidas, donde hay una persona con algún problema psiquiátrico, un brote psicótico, VIPE tiene que llegar, diseñar este método de trabajo, ponerlo en práctica y aplicar. En actos de interferencia ilícita en aeropuertos, VIPE nuevamente tiene que ejecutar o montar este puesto de comando y comenzar a hacer diligencias respecto de lo técnico que necesita este tipo de delito. Entonces, bajo esa lógica, si la pregunta es ¿estamos preparados o podemos adelantarnos? Yo creo que estamos en fase de proceso, porque ya comenzamos con capacitación. Hoy día los VIPE estamos autorizados internamente para intervenir en estos incidentes críticos. Lo podemos hacer, lo hemos hecho en Santiago, en Concepción, en Temuco, con secuestros de empresarios, con secuestros de familiares, con secuestros extorsivos, donde el perpetrador está al otro lado de un teléfono, no sabemos su ubicación, pero este tipo está pidiendo dinero por liberar a alguien, está mandando fotografías, está mandando videos. En esta fotografía, la víctima está lesionada, hay un familiar en el otro lado del teléfono, preocupado, atemorizado, tratando de gestionar dinero, claro, porque siempre el fin último es el dinero, y sin saber qué hacer. En este caso es donde entramos nosotros y hacemos las negociaciones de manera directa, de manera indirecta. Lo diferencio porque en el banco, con el tipo que está con un guardia, tiene secuestrado un guardia, la negociación la voy a hacer yo directamente. Claro. Yo voy a hablar con él y voy a hacer
todo lo que tengo que hacer y lo que he aprendido para poder esa situación reducirla a una solución pacífica o en su caso una solución táctica por la operativa. fuerza. Ahora, Exacto. subcomisario, preguntarle también por cómo se inician estas investigaciones por parte de la PDI, porque usted nos habla de 12 secuestros que fueron denunciados, 4 ya se descartaron, pero entendiendo un poquito la lógica de cómo se está perpetrando este tipo de delitos hoy día, seguramente hay muchos que no se denuncian. Exacto. Difícilmente una banda criminal va a ir a la policía de investigaciones claro. a denunciar a otra Claro. por secuestro de uno de sus miembros o de alguno de sus familiares, ¿cierto? Por un ajuste de cuenta, es un poco raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos secuestros, que probablemente son muchos, que quedan sin denunciar? ¿Se puede iniciar una investigación de oficio? ¿Se puede hacer una denuncia anónima que sea tomada en cuenta en un caso como estos? Absolutamente. Absolutamente. Está la denuncia de oficio, está la denuncia de propia iniciativa de la Fiscalía, está la denuncia por los oficiales de policía que tienen conocimiento de... La denuncia la puede hacer un familiar, la puede hacer un vecino. Ahora, si bien es cierto, y tiene razón Camila, la mayoría de las denuncias por bandas rivales no se materializan, pero hay muchas que sí. Y estas bandas rivales, y nosotros en la unidad hemos tenido bandas rivales muy importantes en la provincia, que la primera negociación la hacen ellos directamente. Y esa negociación, ¿qué incluye? El pago del dinero que los perpetradores solicitan. X tiene secuestrado al hijo del jefe o el líder de la banda contraria. Ya. Pide 50 millones de pesos. El líder dice, yo no voy a denunciar porque no es mi costumbre denunciar o pedir ayuda a la policía. Yo pago esos 50 millones de pesos. Ningún problema. No lo sueltan. ¿Ya pagaste 50? Perfecto. ¿Puedes pagar 100 ahora? Ya no tengo 100. Entonces tu hijo no va a llegar a la casa hoy día y acá en esta imagen tú puedes ver que acabamos de cortar un dedo y el dedo te lo vamos a mandar a tal sector. Claro. Entonces, en ese punto, en donde esta familia criminal muy poderosa y que controlan el sector, dice en realidad, a mí ya se me fue de las manos. Y en ese se me fue de las manos es Vipe. Vipe, necesito ayuda, o, insisto, Carabinero, necesito ayuda. Y en esa instancia está la Fiscalía, donde la Fiscalía dice o decide que policía va a actuar en frente a cada incidente. Y ahí en ese punto nosotros, perfecto, queremos saber todo lo que hay de este proceso de negociación. Porque no me puedes hacer una denuncia y no decirme que ya pagaste 50 millones de pesos en efectivo a una cuenta del extranjero o a una cuenta a un tercero. Entonces yo debo saber eso porque la negociación va a partir desde esa base, de los 50 millones que ya existen. Subcomisario, sí. ¿El secuestro parental se da en nuestro país? Papás separados, que uno tiene la custodia, el otro no, se lo lleva, bueno, a veces al extranjero, o no lo quiere entregar. ¿Se da esa tipificación de secuestro en Chile? Se da, pero en un menor grado, en un mucho menor grado. Además que no tiene violencia asociada, no tiene mutilaciones asociadas, no tiene lesiones asociadas, tiene más que ver con un vínculo familiar y que por lo demás, sea malo, sea bueno, la mamá o su papá, es un derecho, es su hijo. O sea, la pelea que tienen ellos a nivel de padres termina por afectar al hijo. Pero se da, sí, se da, absolutamente, sí, se da. Y en Vive también nosotros vemos y tenemos casos de esa manera. Independiente de que nosotros podamos jugar de qué mejor, con qué papá está mejor o con qué papá está peor, el punto es que sí, lo existe y la Fiscalía lo exige y da órdenes de investigar con diligencia completa, igual como hace un secuestro de un líder de alguna banda criminal. Ahora, claro, ahí es el juzgado de familia el que debe pronunciarse también respecto de lo que usted menciona, comisario, ¿cierto? ¿Quién es el padre que debe tener el cuidado completo de este menor? Pero qué bueno saber que, si bien ocurre, es marginal en torno a otros casos. En menor Ahora, cantidad. ¿puede un caso de secuestro derivar en trata de personas? ¿Cómo se maneja también ese tipo de delitos? Me imagino partirán por un secuestro y luego ya derivamos en otro, ¿verdad? ¿Cómo se coordina ese tipo de trabajo? De manera interna, nosotros tenemos la coordinación entre todas las unidades. Brigada de homicidio, brigada antinarcótico, brigada de secuestro, control migratorio, policía internacional. Y no hay que olvidar que la institución se rige dentro de algunos márgenes de planificación operativa, administrativa, investigativa. Y la institución tiene un plan del 2023 al 2028, que es nuestro plan estratégico, donde nuestro director delimita
las acciones que debemos seguir, hacia dónde debemos apuntar, con una misión, con una visión, igual que toda empresa dedicada a alguna gestión. En ese punto el control migratorio es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque el control migratorio viene a unir a todas estas brigadas que yo le acabo de mencionar. Claro. Porque Independiente VIP no puede trabajar un secuestro, una extorsión de un extranjero, víctima o imputado, sin tener coordinación con el Policía Internacional. ¿Y se reciben denuncias desde el extranjero? Pienso, una madre desde otro país que se contacte con la Policía de Investigaciones de Chile para denunciar un secuestro de su hija, de su hijo, aquí en territorio nacional. ¿Eso opera? Sí, opera eso y opera a la inversa. Okay. Tuvimos un extranjero, en el extranjero un chileno, que era marino, en Ecuador, que estuvo secuestrado en Ecuador, él tenía una pareja en Ecuador, y las negociaciones las hicimos desde Vipe Concepción, porque los familiares del ciudadano chileno eran de Concepción. Y viajaron, creo, también allá ustedes, ¿no? Había un equipo, nosotros mantenemos enlaces de policías con otros departamentos de secuestro en la mayoría de los países. En Ecuador, efectivamente, había un colega Vipe que estaba agregado en la policía, y a través de él se hicieron las coordinaciones con el equipo Vipe Concepción. Entonces, ¿qué pasaba? La víctima en Ecuador estaba privada de libertad, habían cercenado algunos dedos, estaba lesionada, ya llevaba un par de días, casi una semana, un poquito más, y los perpetradores comenzaron a pedir dinero a su familia acá en Concepción. La familia, lógicamente, llegó a Vipe, y desde Vipe se hicieron las negociaciones con los secuestradores. Negociaciones que son indirectas, vuelvo a repetir. En ese caso, la PDI o el Vipe no toma un teléfono y conversa con los tipos tratando de cambiar su conducta o su voluntad. No, básicamente es el familiar que tiene contacto con los perpetradores. O sea, ustedes de alguna manera asesoran a la familia. Exactamente. Eso fue el 2022, ¿no? Estaba Sí, buscando justamente. la noticia. mucho en prensa. Exacto. Y esa investigación, bueno, ese incidente crítico, si en definitiva, para nosotros el secuestro es un incidente crítico. Ese lo abordamos nosotros desde esta metodología del manejo del incidente crítico. ¿Qué hacemos en caso de secuestro? Bueno, sabemos y nos ha explicado, hay muchos tipos de secuestro, pero ahí mientras conversábamos, revisábamos imágenes de un video que nos hicieron llegar, una denuncia a una joven en las inmediaciones de un centro educativo que gritó que la intentaban secuestrar, que la intentaron subir a un vehículo después de asaltarla. Y se generó una preocupación también de los vecinos, del entorno, y aparecen después en redes sociales muchos comentarios: sí, me intentaron asaltar, también meterme en auto. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo debemos actuar frente a este momento y frente al momento que sepamos de que tenemos algún familiar que nos dicen fue secuestrado? Claro. O sea, tenemos que tomar varias consideraciones. Por lo general, el delito de secuestro requiere de ciertos elementos para que se configure como tal. Entonces, en ese caso puntual, la iniciación del hecho va por un robo, ¿cierto? Y tenemos que entender también de que para yo poder robar algo a alguien, necesariamente lo debo tener privado de su libertad. Entonces el secuestro nos dice, como dijimos al principio, el que prive de libertad o el que no se pueda trasladar donde él quiera va a ser víctima del delito de secuestro. Entonces, en este caso, si yo quiero robar algo, tengo que precisamente privar de su libertad. Entonces, pero también para ejecutar un delito de secuestro necesito tener medios y necesito tener un punto de cautiverio y un lugar de cautiverio. Yo no voy a hacer un secuestro para privar de alguien libertad en la calle con un fin indeterminado. Claro. Por lo general, ¿nosotros qué tenemos? Vehículos utilizados, casas de cautiverio, y no una, varias, donde los pueden ir trasladando, vehículos variados, donde un vehículo participa en el secuestro directamente, un segundo vehículo hace el traslado, el tercer vehículo lo saca a un punto de cautiverio, el cuarto vehículo lo saca de ese punto de cautiverio a un segundo punto de cautiverio. Las negociaciones los tipos las hacen desde el primer punto de cautiverio, en ocasión que la víctima está en un segundo punto. Entonces, esa logística del secuestro que hoy día tenemos no junta o no se apega mucho a este tipo de secuestro. Claro, que es más como del momento sin una motivación quizás tan clara. Ahora, subcomisario, preguntarle también qué ocurre con las víctimas una vez que ya son liberadas.
¿Cuál es el procedimiento también de acompañamiento para una persona que ha vivido algo así? Porque me imagino ese nivel de Exacto. trauma. Quizás es extraño pensarlo en el caso de bandas criminales, donde probablemente esta persona vuelve a su banda de origen y no dudo que haya un cese de ese nivel de violencia o ese nivel de delitos, lamentablemente. Pero ¿qué ocurre con otras personas, víctimas de secuestro por parte de sus parejas o exparejas, por alguna otra razón, ya sea económica, porque es un empresario que tiene dinero, etcétera? Sí, en esos puntos la Fiscalía hace un trabajo a sufrir de este delito violento y genera una estrategia de protección, de cobertura, apoyo psicológica, a través de la misma Fiscalía y sus departamentos tienen contacto permanente con las víctimas, en donde los apoyan al menos por el proceso o por el tiempo que dure este proceso judicial, porque una investigación de este tipo con detenidos por estos delitos no es un mes o 2 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, hasta llegar a un eventual juicio o en el camino a otro tipo de juicio. Durante todo este proceso la Fiscalía mantiene este resguardo sobre las víctimas, lo mantiene. El punto es que, como bien dice usted, en el caso de bandas rivales o bandas criminales que han sido víctimas de secuestro, ellos no necesitan o no requieren esta cobertura de la Fiscalía o de las policías. O no lo van a pedir, incluso si lo necesitan. Por el contrario, tratan de desligarse porque la situación la van a tratar de ajustar ellos. Incluso, a mitad de este proceso, van a la PDI, van a la Fiscalía y retiran la denuncia. Y ahí hay un seguimiento, perdón, subcomisario, por parte de la Policía de Investigaciones. O sea, nos denunciaron un secuestro de un integrante de una banda criminal. Se liberó a esta persona. Ellos quieren retirar todo. Muchas gracias, que esté bien, hasta luego. Justamente. Pero me imagino que ahí eso queda abierta la puerta para una serie de otros delitos que vengan, porque va a haber vendetta, va a haber una respuesta. Absolutamente, absolutamente. Y eso es la parte donde el trabajo mancomunado entre las unidades policiales, Fiscalía, bases de datos de Carabineros, unidades operativas de Carabineros, generan esta sinergia de antecedentes que nos permiten a nosotros seguir la línea de investigación del secuestro, porque independiente de que la víctima diga, yo no quiero seguir adelante, perfecto, ningún problema. La investigación va a continuar. Segundo, como bien dice Camila, va a venir un homicidio en 15 días más de la banda rival. Entonces, y por eso la Brigada de Homicidios ya tiene que saber a esa altura que en la VIPE tuvimos un secuestro que ligaba a 2 bandas rivales en un sector X, con tales apellidos, con tal metodología. Entonces, nosotros vamos sectorizando, haciendo el hotspot, en realidad. Puntos ardientes dentro de la ciudad que no solo la VIPE tiene que tener considerado, sino que Narcóticos, Brigada de Homicidio, Fiscalía trae su equipo ECO, que viene a articular este tema. Subcomisario, junto con agradecerle, por supuesto, con su tiempo, preguntarle qué hacer en el caso de un llamado extorsivo, porque hoy día lo hemos comentado, la inteligencia artificial replica la voz, pueden hacerse videos, la imagen, el rostro, oye, tenemos secuestrado a tu hijo, llaman por teléfono. Hay personas que han caído lamentablemente en eso antes de denunciar, y no denuncia a la policía, o no me cortes el teléfono y anda al banco para que porque si no vamos a... lo que hemos visto lamentablemente en nuestro país, a lo mejor en menor medida. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es la recomendación a las familias? Algunos hablaban de tener algunas palabras claves entre ellos. ¿Cómo lo abordamos esta realidad tecnológica también que viene a ser mal utilizada? Sí, la verdad que uno puede muchas veces no creer, pero ocurre. Hay familiares que incluso han transferido dinero por sobrinos que no ven hace 10 o 15 años y transfieren creyendo que es el sobrino. Incluso la mayoría de las veces ellos mismos entregan la información de cómo se llama el sobrino, dónde vive el sobrino. Entonces, estos gallos que son muy astutos, muy hábiles, porque se dedican a eso diariamente, tienen esa ventaja. ¿Qué hacer? Las redes sociales son muy buenas, pero también generan un síntoma en las personas muy ligero de peligro, de ansiedad. Los grupos de WhatsApp son muy buenos, pero también generan una psicosis colectiva entre los vecinos, entre los apoderados de un colegio. Es como jugar al mensaje. La primera persona recibe el mensaje y el número 10 no está ni siquiera cerca del primer mensaje que entró. Entonces, por esto uno tiene que tener, o lo que nosotros por lo general recomendamos, aterrice la información, cotégela. Verifíquela. Llama a tu familiar. Ningún problema, perfecto. Déjame tú un número de teléfono
déjame tu número de teléfono y yo te vuelvo a llamar. ¿Por qué? Porque a esta hora son las, no sé, 5 de la tarde, en el banco no me van a atender, necesito sacar dinero, pero a las 5 de la tarde no me van a atender. Aguántame un poquito, yo te llamo, o una vez si me puedo conseguir dinero con un vecino, con un familiar, y en ese tiempo, ¿yo qué hago? Hago el cotejo y cruzo la información. ¿Sabes que está mi sobrino secuestrado? Llamo a mi hermana o a mi hermano. Claro. Oye, mi sobrino está en la universidad. Costado. ¿O está acá conmigo? ¿Sí? ¿Qué pasó, tía? Claro. Ah, perfecto. Ok, no, es que recibí un llamado de alguien que decía que tú estabas secuestrado. Entonces, si bien es cierto, la emocionalidad en ese momento, en un teléfono, no es lo normal, tengo que tener la capacidad de discernir y aterrizar la idea. También, cada vez que sea un secuestro real, no tratar de resolver usted por sí solo, o con un primo o con un vecino, acuda a la policía. La policía es 24/7, la VIP es 24/7, la PDI funciona 24/7, nuestros pares carabineros 24/7. Entonces, ¿tenemos la opción? Sí, la tenemos. ¿Número de teléfono tenemos 24/7? Tenemos 24/7. ¿Tenemos número de la guardia? Existe el número de la guardia. ¿Puedo pedir ayuda a la hora que yo quiera, el día que yo quiera? Sí, lo puede hacer. Todos los días, las 24 horas. ¿Tenemos equipos especializados siempre? Sí, los tenemos. Quizá la primera intervención va a ser un equipo no especialista, pero en la segunda intervención, VIPE, sí va a ser especialista. Entonces, necesitamos denunciar siempre. Necesitamos no incurrir en el solicitud de créditos informales siempre. Porque ahí viene el secuestro extorsivo, con cobros extorsivos, con intereses usureros. Y esos cobros comienzan muy amables y terminan muy graves. No, terrible, y lo Entonces, hemos visto, así que justamente, hay que estar atentos a aquello, llamar a los familiares, tener palabras clave. También han sido recomendaciones que nos han entregado de parte de las policías incluso y otros especialistas en seguridad. Y ojo con lo especializada que está hoy día la inteligencia artificial. Probablemente puedan hacer un video exactamente igual a tu hijo, exactamente igual a tu hija, con su voz, con su cara incluso. Pero no necesariamente lo es, así que también estar atento a aquello. Gracias, subcomisario, por esta conversación. De nada, Camila, un gusto, Luis, la oportunidad, muchas gracias. Además de que este mes es nuestro aniversario. Felicidades. Sí, muchas gracias. Nos honra mucho poder venir y conversar de lo que hace la VIPE, que no es una unidad muy grande y tampoco muy conocida, pero que desde el 2010 en adelante, en Concepción al menos, está instaurada investigando este tipo de delitos. Y así mis colegas a la zona sur y mis colegas que están en la región metropolitana. Sí, subsecretario Orlando Salazar de la Brigada de Investigaciones Policiales y Antisecuestros de Concepción, conversando en Matinal Nuestra Casa. Gracias. Por estar acá. 9 de la mañana con 38 minutos. Bueno, lo hablábamos muy tempranito, ya la carrera de las primarias